Bueno amigos, pues ahora vamos a hablar del cierre poderoso. Ya vimos lo que es la apertura de poder. Ahora, el final. Cuando en una conferencia llevas todo maravillosamente bien, el final es magistral si lo sabes hacer. En toda conferencia hay dos momentos clave, inicio y cierre. Inicio y cierre. Entonces, si ya hicimos un inicio poderoso y llevamos a lo largo de la plática algo bastante bueno, el final tiene que sorprender. ¿Quieres salir con una ovación? Del final va a depender. Recuerda que es lo último que la audiencia se va a llevar. Aquí te van algunos tips para que los tomes en cuenta. Cuando vas a terminar, puedes regresar al inicio de tu presentación. Esto quiere decir, vuelve a tocar el tema o el título de tu presentación. Si estabas hablando de bullying, no puedes terminar hablando de matrimonio. Tienes que regresar nuevamente al título o nuevamente al inicio para que sobre eso hagas un cierre. Otra manera, por ejemplo, también es terminar con una frase célebre. No necesita ser tuya, no necesita ser robada. O sea, vaya, puedes utilizar cualquier frase. Así sea una muy trillada como la de Benito Juárez, que ya mencioné, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Fíjate bien cómo lo acabo de decir, pasó desapercibido. Pero si tú dices, después de todo lo que hemos hablado el día de hoy, queridos amigos, quiero recordarles que el respeto al derecho ajeno es la paz. Haces énfasis subiendo volumen, bajando volumen, susurrando quizá, dando una pausa, un silencio y terminando rematando con alguna parte importante de la frase. Cuando tú terminas con una frase muy buena, ya sea motivacional o de reflexión, vas a cerrar de una manera majestuosa. Otro punto hablando de eso es la reflexión. Mucha gente termina sus conferencias diciendo una reflexión. Está perfecto. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de una reflexión, ¿cuál es? Reflexionar, por supuesto, sensibilizar a la persona que está escuchando. Cuando tú logras sensibilizar a la persona y se va conmovida, créeme que la ponencia que tú diste va a pasar a segundo término y lo principal va a ser ese momento que tuvo entre la reflexión y la sensibilidad. Y la persona se va a ir contenta. Algunas personas se van a ir hasta con lágrimas en los ojos. Para eso es importante aprender a hablar al momento de una reflexión. Hacer tu voz más pausada, más lenta y por supuesto con alguna música de fondo que acompañe y haga de la reflexión algo mucho más grande y más bello. Otro punto también para terminar es con una pregunta, pero una pregunta al aire que no tenga respuesta. Ejemplo. Queridos amigos, después de todo lo que el día de hoy hemos hablado sobre los niños, sobre los adolescentes, y ustedes como padres de familia, yo les quiero dejar con esto. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo esté muy preparado o que sea un hijo feliz? Hasta luego. Y te vas. Haces un espacio, una pausa y te vas. Cuando dejas una pregunta al aire, la gente suele quedarse reflexionando también. Estamos hablando de la muerte, por ejemplo, y llevas a cabo tu conferencia y al final dices, después de todo lo que hemos tocado aquí sobre la vida, sobre la muerte, yo te quiero preguntar, ¿qué harías a partir de hoy si supieras que en una semana vas a morir? Haces tu pausa, caminas hacia atrás y te vas. A veces no es necesario ni siquiera despedirte. Con esa pregunta abierta, la gente se queda con la expectativa, va a querer más, pero ya no hay más. Y esa parte los va a dejar picados y obviamente vas a terminar de una manera poderosísima. Otro punto bien valioso también es llamarlos a la acción. Llamarlos a la acción. O sea, yo te invito a que a partir del día de hoy recolectes tu basura en casa. Es una invitación la que se hace normalmente cuando ya estás hablando de una conferencia, del tema que tú quieras, al final termina con una invitación. Y yo en lo personal sugiero que no digas, yo los invito o yo los quiero invitar. Más bien habla en primera persona. Yo te invito a que reflexiones en casa. Yo te invito a que llegando a casa le llames a esa persona con quien no has hablado últimamente. Cuando es en primera persona, el público entiende que es para ellos.
Cada uno lo toma personal y sabe que le estás hablando a él o a ella. Si tú dices, yo los invito, el público lo entiende como que pues es para todos, entonces el mensaje entra y sale. Lo ideal es mandar una invitación de manera personal. Después de haber hablado del compromiso y de los valores, yo te quiero invitar hoy a que hagas una introspección y analices cuál de los valores te está faltando en casa. Ahora bien, también hay personas que terminan con música. Esto puede ser muy motivacional. Si tu conferencia fue motivacional, puedes terminar con música y va a quedar muy bien. Pero ojo, la música tiene que empezar de 0 a más, de poco arriba. De cuando empiezas a despedirte, empieza la música de fondo. Cuando terminas tu última palabra, sube la música. Eso es lo mejor que hacer con la música. Igualmente, de entrada, puede haber una música, pero tiene que estar bien estudiada y bien cuidada para que no te vaya a robar el show tampoco. No se trata de que la música te robe el show, sino que simple y sencillamente sea un complemento. Y efectivamente, amigos, pues realmente sabemos que lo último que vas a decir es lo que la gente más fácil va a recordar. Haz un final poderoso y verás el resultado. Ahora te diré lo que no debes hacer en el cierre. Por principio de cuentas, nunca se debe utilizar un lenguaje negativo. Jamás poner la palabra no o la palabra nunca. Un ejemplo de esto sería, nunca dejes de soñar. Esa no sería la forma correcta. Más bien, te invito a que continúes soñando. Recordemos que cuando ponemos la palabra no por antelación, el cerebro la registra. Entonces vamos a estar poniendo algo negativo en nuestro final. Sería mucho mejor decir, persigue tus metas en lugar de nunca dejes de luchar. Fíjense muy bien. Punto número 2. Jamás debemos anunciar el final. Eso de que dicen, y ya con esto terminamos. O ya para terminar, quiero dejarlos con esta frase. De esa manera estamos anunciando que ya viene el cierre, entonces ya no va a ser de impacto. Lo ideal es simple y sencillamente avanzas, llegas a tu final, lo avientas y te vas. No necesitas anunciar el final porque pierde todo impacto y por supuesto pierde toda la emoción. Otro punto que también mucha gente cae en esto y es patético y tú no quieres caer en eso, es cuando dices, ya los veo un poco cansados, ya vamos a terminar. Les prometo que esto es lo último. O peor tantito, ya no les quito más tiempo. Hay personas que acaban de esa manera y le rompen toda la magia. Tú imagínate qué estás dándole a entender a la gente cuando dices, ya no les quito más tiempo, ya los veo cansados. Les estás diciendo que tu conferencia es aburrida, que tú no eres importante, que ellos tienen algo mucho mejor que hacer que estar aquí escuchándote. Mucho ojo, cuiden ese final, cuiden ese final. Otra cosa que no se debe de hacer o que hay que tener especial cuidado es con la sesión de preguntas y respuestas. Si tu conferencia fue catedrática, fue informativa, quizás sea necesario decir o llegar a una parte donde haya preguntas y respuestas, pero trata de que sea antes de tu frase final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguna sugerencia? Etcétera. Intervienes con el público y después haces ya tu final poderoso y te vas. Pero si tu conferencia no tiene nada que ver con ser informativa, sino es simplemente ir a exponer un tema tuyo, lo ideal es no llegar a la pregunta y respuesta. No hagas sesión de pregunta y respuesta para evitar que te confrontes con alguien, que alguien te haga quedar mal o te quiera hacer quedar mal, o te haga una pregunta incómoda o simplemente una pregunta que a lo mejor no sabes contestar. ¿Qué hacer ahora cuando te hacen una pregunta que no sabes la respuesta? Lo ideal es decir, oye, qué interesante pregunta, me gustaría que el público interviniera. ¿Alguien de ustedes quisiera comentarle? Y ahí arrojas la responsabilidad al público. Siempre va a haber un sabiondo que le dé la respuesta y de esa manera tú ya no quedaste mal. En el peor de los casos puedes decir también, oye, qué interesante pregunta, me gustó, me acabas de poner un reto, prometo darte respuesta tan pronto la tenga. También es válido decir, yo no me sé la respuesta. Es válido, eso nos recuerda que somos humanos, pero hay que manejarlo de manera muy delicada y con mucha inteligencia para que no quedes mal. Y por último, el tema de dar las gracias es muy polémico. Hay personas que dicen, no debes dar las gracias porque es el público quien te tiene que agradecer a ti por lo que les estás compartiendo. Puede ser,
es válido y tiene mucha lógica. Pero también es bonito dar gracias, pero no gracias por estar ahí, no gracias por escucharte, sino gracias por la apertura que tuvieron o por su compromiso, o gracias por haber estado participando, cosas así, algo más específico. Pero simplemente decir muchas gracias por su atención no sería lo más adecuado. Cuando la gente termina y te aplaude, tú no debes de aplaudir jamás. Debes de dejar que te aplaudan, sonreír, dar las gracias tal vez por los aplausos. Gracias por los aplausos, eso sí. Y por supuesto, dar digamos que el momento para que se propicie. Si te están aplaudiendo, no te vayas a meter luego. Déjalos que aplaudan un momento, sonríe, das las gracias por el aplauso y después terminas. Bien, pues esto es lo que es cierres poderosos, lo que debes y lo que no debes hacer.